Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde se encuentre cada quien. Gracias por participar en esta sesión del día de hoy, lunes 4 de agosto del 2014. Bienvenidas y bienvenidos. Hariom Tat Sat. Hariom significa Hari es la materia, la mitad del universo o la madre. Yom se refiere al espíritu, el padre, la otra mitad del universo. Claro que es un juego decir que es la mitad del universo, es una metáfora nada más, porque el universo no está partido en mitad, en partes, ni en mitades, ni en tercios, ni en ningún cachito. El universo es una sola pieza. Entonces, pero sí podemos tener dos perspectivas o dos ángulos para ver la misma realidad. No es que hay dos realidades, solo hay una realidad y podemos verla desde el punto de vista meramente espiritual, y eso es lo que recordamos cuando decimos Om. Y también podemos ver la realidad desde un punto de vista meramente material, y eso es lo que recordamos cuando decimos Hari. Entonces, cuando decimos Hari Om, es un saludo de la India, un mantra de la India. Estamos recordando nuestro compromiso con nosotros mismos de ver el mundo desde esas dos visiones simultáneamente. ¿Sí? Eh, Platicábamos el otro día aquí está con nosotros una psicóloga que también es una maestra espiritual, y también tenemos un pequeño que también es un maestro espiritual de 9 años de edad, y platicábamos con ellos, y el otro día ella me comentaba que en los hospitales psiquiátricos hay mucha gente que es considerada como gente enferma con alguna patología más que psicológica, psiquiátrica, es decir, a nivel de daño cerebral, de que no está funcionando bien la computadora central de este cuerpo. Y me dice que muchas de esas personas, a lo mejor no todas, pero muchas de ellas en realidad están en otros planos espirituales, disfrutando de la vida, ¿sí? Y ya no quieren volver aquí al mundo de la materia. Sin embargo, aquí en el mundo de la materia siguen teniendo un cuerpo físico, que aparentemente está ido, está perdido, está ausente. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo un desequilibrio porque eh, efectivamente está renunciando este ser o esta persona a la experiencia de la materia. Y es entendible porque el espíritu es algo tan hermoso, tan bello, tan satisfactorio, que es comprensible, ¿verdad? Que no quieran volver a este mundo de lágrimas, como dicen por ahí. En la Biblia dice, este mundo donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Y la Biblia, esa Biblia hebrea, cuando habla del otro mundo, del mundo espiritual, habla de que es una región donde solo hay leche y miel. Pues con eso están diciendo en forma metafórica que es una vivencia deliciosa, hermosísima, estar en esas dimensiones. Entonces, pues es entendible, ¿verdad? Sin embargo, por muy entendible que sea, sí hay que reconocer que hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio termina cuando uno, por voluntad propia o por voluntad divina, que al final de cuentas se funden y son una sola, como ya hemos explicado en otras sesiones. Entonces, esa voluntad nos invita a, a no renunciar a lo material en pos de lo espiritual, y viceversa, no renunciar a lo espiritual en pos de lo material, sino vivir en un perfecto equilibrio entre ambos aspectos, entre ambos puntos de vista
Porque vuelvo a repetir, no son dos realidades, es una sola que se puede ver desde dos enfoques, desde dos puntos de vista. Entonces, el equilibrio es cuando tenemos los dos. Y eso es lo que nos recuerda el mantra con el que iniciamos el día de hoy, esta sesión de satsang. El mantra dice Hari Om. Hari, la materia. Om, el espíritu. Ajá. Esto es en la India, pero en el conocimiento que usamos en Occidente, ¿verdad? Equivale a lo mismo. El padre, ajá, pattern, de ahí viene la palabra padre, pattern, patrón. Es la misma raíz etimológica. Un pattern, un padre, un patrón, es un modelo a seguir o un modelo del cual proviene todo. Ajá, del cual todo lo que existe está sacado de ese modelo original. Entonces, eso es el espíritu. Esa es la parte pattern, la parte masculina. Y la parte femenina, mater. Mater, ¿sí? De ahí proviene la palabra madre y la palabra materia. Entonces, cuando tenemos un equilibrio entre el padre y la madre tierra, la madre naturaleza, incluso la madre cosmos, se utiliza también ese término en la India, se le llama Prakriti, a la madre cosmos. Se dice que todas las galaxias, todas las estrellas, todo el universo es una madre, es nuestra madre espiritual o nuestra madre divina. Y aquí en la Tierra, pues, y aquí en la Tierra, es lo que conocemos como la madre naturaleza, la madre tierra. ¿Sí? Entonces, esa es la parte material, materia, madre del universo. Que, vuelvo a repetir, solo ver el universo como si fueran dos partes, una material y una espiritual, es solo una convención, un convencionalismo que usamos para pensar, creer en nuestra mente que existen dos partes, pero no hay dos, solo el universo es uno solo y es material, espiritual simultáneamente. ¿Sí? Solo la mente humana es la que divide la materia y el espíritu en dos. Y está bien para fines de explicación, de estudio, de comprensión, pero para fines de entender la realidad como realmente es, de empezar a percibir la realidad, es bueno recordar siempre que no hay dos realidades, no hay dos partes. ¿De acuerdo? En ese sentido, también quisiera mencionarles otra analogía, otra metáfora, que es las llaves de San Pedro. Se dice que Pedro, el que fue apóstol de Jesús, se dice que él, en la mitología cristiana, ¿verdad? Él es el guardián del cielo, él es el que está a las puertas del cielo vigilando que no entre quien no debe entrar. Ajá. Y él es el único que tiene las llaves del cielo, las llaves del paraíso. Ya en otras sesiones anteriores también hemos explicado qué es el paraíso, qué es el reino de los cielos, el Tamuanchán, el jardín de las Hespérides, el Nirvana, el Olimpo, como cada quien le ha llamado en las diferentes culturas. Es un estado de la conciencia paradisíaco, un estado de la conciencia de dicha eterna. Bueno, entonces, ¿cuál es el paraíso? ¿Cuáles las llaves de ese paraíso? Bueno, pues este personaje mitológico, San Pedro, aunque existió el personaje histórico, pero también hay que reconocer que hay una parte de mitología en toda la historia. Bueno, pues él, San Pedro, tiene las llaves, las tiene colgadas en una cadena en su pecho. Y estas llaves están cruzadas en su pecho. Están las llaves así cruzadas en la altura del pecho. Una llave sobre
la otra, sobre la llave plateada, la llave dorada. ¿Sí? Esto es bien importante porque representa un simbolismo, que las llaves para entrar al cielo, una es la plata y la otra es el oro. Y históricamente se ha representado con la plata o con la luna, o con los destellos plateados de la luna a la materia. Y con el oro y los destellos dorados del oro se ha representado al espíritu. Esto ha sido en muchísimas culturas así. Ajá. La plata y el oro. La plata es la materia, y el oro es el espíritu. ¿Ok? Y hay un tercer metal, bueno, hay muchos más, pero por ejemplo, en los alquimistas de la Edad Media se usaba el plomo y se buscaba transformar el plomo en oro. ¿Qué es el plomo? Es ese tercer metal pesado, denso, que no tiene las propiedades de la plata o del oro, como la alta conductividad, por ejemplo. Ajá, es un metal grosero, es un metal que no transmite el magnetismo ni la electricidad realmente, ampliamente. Entonces, el plomo representa la personalidad del ser humano cuando está en el ego, cuando el ser humano está desconectado de la divinidad. Ajá. Y vemos millones de seres humanos por ahí en las calles todos los días, ¿verdad? En las escuelas, en las oficinas, en la televisión, desconectados, ¿no? Desconectados de la presencia divina. Y ya lo hemos explicado también antes, es imposible desconectarnos de la presencia divina, pero la conciencia de esos seres humanos, la atención, no está observando la divinidad, está totalmente conectada a la materia nada más, pero ni siquiera de una manera, no es correcta, de una manera equilibrada, ¿sí? Son seres materialistas, pero dormidos, soñando, creyendo que ellos son ese cuerpo, creyendo que ellos son esa historia, creyendo que ellos son ese personaje que está en sus mentes. En sus mentes hay una historia que dice, soy Juan López, tengo una carrera tal, una familia, vengo de tales padres, y cree que él es eso. No se da cuenta que eso nada más es un papel que está desempeñando en el drama de la vida o en la trama de la vida. No lo percibe ni lo comprende. Y aunque le habláramos de este tema, mm, todavía está muy cerrado siquiera al tema. Entonces ese sería el plomo, el ego. ¿Qué es el ego? La falsa personalidad, la falsa identidad de quiénes somos en verdad. ¿De acuerdo? Entonces, el ego, el plomo, ni siquiera aparece en las representaciones de San Pedro. Solo aparecen dos llaves, una de plata y una de oro. Entonces, esa personalidad, esa entidad que creemos ser, ese ente que creemos ser, obviamente se disuelve, se va disolviendo en la plata y en el oro. Es decir, en la conciencia despierta del mundo materia y del mundo espiritual. Ajá. Pero si no despertamos en ninguno de los dos, seguimos en el plomo. Ahora, hay quien despierta en el mundo materia, su conciencia de la materia está muy despierta. Ajá. Tiene, por ejemplo, mucho conocimiento sobre la química, la biología, la física, ¿no? Como el ejemplo de los científicos. O tenemos también otro ejemplo, que son las gentes que gobiernan este mundo material, ¿no? Los altos
los altos políticos, ni siquiera políticos, los que están más arriba de los políticos, ¿sí? Sabemos que hay gente que controla este mundo. Investigamos tantito, no se necesita demasiado investigación, ahora en internet hay mucha información. Y podemos encontrar a familias que ostentan realmente el poder en este mundo. Los Rothschild, los Rockefeller, ajá, y otras, que son, se dice que son 400 familias, pero además todas están emparentadas entre sí. Entonces se dice que son realmente aproximadamente solo 40 familias que ostentan el poder del mundo, el poder económico, político, social, los medios de comunicación, ya incluso la agricultura, la industria, todo lo controlan. La generación de energía, el petróleo, bueno, todo lo controlan ellos. Son solo 40 familias que tienen el 85% del dinero del mundo. O sea, todo. El otro 15% se lo dejan a los 7.000 millones de habitantes restantes. ¿Sí? Entonces es un 2% de personas que no tienen casi nada y un 98% de personas que no tienen casi nada y un 2% de personas que tienen casi todo. No solo el dinero, sino todo el poder. Bueno, pues ellos podríamos ubicarlos, si es que tienen cierta conciencia, pues que podríamos decir tienen la llave de la materia. Se han enfocado en la plata, ¿sí? Hasta se dice así, ¿no? Cuando alguien tiene dinero, se dice que tiene plata. Bueno, pues así es, tienen una llave. Si acaso hay conciencia, porque es probable que también estén llenos de plomo en su mente, en su psicología. Habría que analizar caso por caso, ¿no? Pero por lo mucho tendrán una llave, pero no tienen la otra. Entonces, todo lo espiritual les es ajeno, incluso ni lo creen, piensan que son mentiras, que eso no existe, que el amor es mentira, que el único amor que conocen es a su dinero, a sus cosas materiales y a su poder. Entonces ellos tienen la plata, la llave de plata, pero no la de oro. Y aquellos otros que están en los psiquiátricos, que tienen todo el contacto espiritual que se puede tener, pero renunciaron a la vida en este mundo, pues tienen la llave de oro, ¿sí? Y entonces ninguno de los dos puede entrar al reino de los cielos, al nirvana, a ese estado de la conciencia de dicha eterna. Solamente quien tiene las dos y no renuncia a ninguno de los dos puntos de vista, ni al espiritual ni al material, es quien puede entrar, quien puede conquistar el Olimpo, quien puede penetrar en los campos elíseos, en el nirvana. Bien, quisiera ver si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario de alguno de ustedes. Me lo pueden mandar en la página de Facebook y lo leeré. Vamos a ver. Hasta ahorita no, si quieren mandar alguna pregunta o comentario, si no, continuamos. Y aquí en la sala tenemos a Alejandra Benítez, psicóloga y también tiene mucho conocimiento espiritual, sobre todo por la experiencia. A lo mejor no en la teoría, pero en la experiencia sí que sí. Algo que nos quieras agregar o comentar. Y también es joven, pero en un momento usted. Bueno, primero usted joven, a ver, ya que lo veo tan inquieto. La llave, ¿por qué es la llave? O sea, la llave de plata es la de material, porque la llave de plata es la de material y la de espiritual es la de plata. Ok. ¿Es más importante la material que el espiritual? Sí, buena pregunta. Nos pregunta por qué la llave de oro representa lo material y no al revés, ¿no? Y la de plata. Bueno, porque la plata realmente tiene menos propiedades.
es un metal precioso, igual que el oro, pero tiene mucho menos propiedades de conducción. Y además hay otra cosa. También nos pregunta que si es más importante lo espiritual que lo material. Eh, y lo que quiero responder es que mientras estemos divididos en qué tiene más importancia, no podemos entrar. O sea, se tiene que acabar la división entre qué es más importante y darnos cuenta que ninguno es más importante, que es lo mismo, pero desde diferente punto de vista. Entonces, el punto de vista espiritual, el de oro, está representado con ese metal, porque cuando accedemos a la realidad espiritual, vemos la verdad tal como es. Y el oro es un metal altamente que conduce la electricidad, el magnetismo, ¿no? Altamente transmisor, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces nosotros cuando tenemos la experiencia espiritual, nos volvemos altamente comprensivos de la realidad, altamente podemos transmitir, somos altos transmisores de las verdades, de la verdad completa, ¿sí? De la verdad espiritual. Pero también si renunciamos a la parte de la materia, pues nos quedamos nada más en esos planos, donde no hay nada que explicar. Aquí en el plano de la materia tenemos que hacer una charla como esta para explicar, para que la mente vaya entendiendo. Pero en ese plano la mente no juega ningún papel. Digamos que sí, pero le llaman la mente divina. Es una mente que no razona, que no piensa, sino simplemente sabe la verdad instantáneamente. Por eso es alto en transmisión. Y la mente de aquí es muy lenta, la mente material. Entonces, por eso se representa con oro uno y con plata el otro. Ahora, en las llaves de San Pedro, en la imagen, está la de oro encima de la de plata. ¿Por qué? ¿Por qué encima? No porque sea más importante, aquí no hay división. No estamos diciendo que una es más importante, sino que sin esta, sin la espiritual, sin el acceso al mundo espiritual, eh, realmente quedamos encasillados nada más en una falsa idea. ¿Sí? Por eso está arriba, por eso es como lo primero. En otras palabras, lo dijo Jesús de otra manera. Jesús de Nazaret dice, ¿de qué te serviría ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te serviría ganar el mundo si pierdes tu alma? Y ya hemos explicado aquí que el alma, hay alma espiritual o alma divina y alma humana. Cada uno de nosotros tiene un alma divina y un alma humana. El alma humana también es conocida como la voluntad. ¿Sí? ¿De qué te serviría ganar todo el mundo si ya no tienes voluntad? Pero vamos a suponer que no, ¿verdad? Que eres como esos ricos que están dominando el mundo, ¿verdad? Esas familias que se han apoderado de todo. Bueno, entonces ellos, vamos a suponer que su voluntad la han desarrollado al máximo, porque para poder lograr eso no fue así nada más. Desarrollaron la voluntad, ese es el alma humana. Pero el alma divina, ¿qué es? La conciencia. Ya lo hemos explicado anteriormente con amplitud. Ahorita nada más recordamos. Eso que llamamos conciencia, ser consciente, ser conocedor, observador, testigo. Esa alma la están perdiendo, aunque dominen el mundo. ¿Por qué? Porque solo ven un aspecto de la vida, el aspecto materia, y se están perdiendo el otro. Ese es el alma que están perdiendo ellos. El alma humana no, pero el alma divina o el alma espiritual la perdieron, o la están perdiendo. Entonces está pasando lo que dijo Jesús. Están dominando el mundo, están convirtiéndose en reyes del mundo, pero sin ningún verdadero poder. El verdadero poder es espiritual, pero sin renunciar a la materia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda más explicado? Entonces, bueno, ¿algo más?
aquí con la... Pero es que yo no soy de ese Ok, nos pregunta Alejandra, ¿qué es el nirvana? Porque dice que no maneja mucho el tema a nivel intelectual. Es esa región donde has entrado constantemente y que no quieres saber mucho de ella. Es esa zona donde conocemos la verdad espiritual. Conocemos, no dije leemos, nos platican de ella, no. Conocemos en experiencia directa. Algunos le llaman el amor o el reino del amor. ¿Sí? Ese es el nirvana. En otras culturas se le llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Eh, Jesús le llamaba... Jesús le llamaba el reino de mi Padre. Ahora, respondiendo a esa pregunta, ¿un bebé que se está gestando en el vientre de la madre está en el nirvana? No lo sé. No lo sé, pero sí sé que, porque así lo dicen los maestros, ¿verdad? Yo no recuerdo cuando yo era bebé, pero un bebé recién nacido está todavía en el nirvana. Todavía. Pero desde el momento en que nace, día 1, día 2, día 3, empieza a salir, a salir, a salir. Y se va condicionando la mente. Se- Tiene una utilidad eso. Eh, la utilidad de que la mente se va condicionando es que va percibiendo el mundo material. Y poco a poco, conforme va creando lenguaje, va creando una idea de lo que es el mundo materia. Pero al principio no, un bebé no sabe, no tiene lenguaje, no tiene conceptos. Entonces el hecho de que se vaya durmiendo, ajá, ni frío, ni calor, ni sueño, ni deudas, problemas, él vive en el estado paradisíaco. Pero conforme su mente va creando ideas y formando imágenes, entonces ya se va durmiendo. Ahora el secreto está en cómo vivir en el mundo que nosotros mismos hemos creado, porque todo lo que existe es una proyección de nosotros mismos, como la conciencia pura. Ok, ¿cómo seguir en ese mundo que nosotros creamos? Por algo lo creamos, pero sin creer que eso es lo único real, o sea, sin creer que eso es real, sino comprender la verdad de que eso, que es la materia, es un sueño, que nos conviene y que hemos elegido voluntariamente creer. Ajá. Entonces se dice que el bebé a los 3 años ya se desconectó de ese nirvana, ya su lenguaje está muy elaborado y su mundo ya está elaborado en conceptos, en ideas, en imágenes, cuando antes era la realidad que es pura energía moviéndose. ¿Sí? Pero a los 7 años, de plano ya ni siquiera tiene un recuerdo de la percepción espiritual. A los 3 años ya ve el mundo como nosotros, como materia, pero todavía tiene la percepción espiritual. A los 7 años ya la perdió. En la mayoría de los casos, porque habrá bebés o niños que no son educados hacia el ego. Sus padres tienen que ser seres despiertos espiritualmente. Y entonces, en vez de educar a sus hijos hacia el ego, lo mantienen despierto. En el mundo materia, pero despierto, consciente. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Pues se habla de que, por ejemplo, María y José, los padres de Jesús, tenían esa capacidad de estar despiertos y al mismo tiempo cumplir sus responsabilidades del mundo de la materia. Lavar la ropa, cocinar la comida. ¿Verdad? Y entonces a Jesús lo llevaron a mantenerse consciente en la materia, pero al mismo tiempo en recuerdo o en conciencia de lo espiritual. Pero él era tan avanzado, tan despierto, que la educación que le daban ellos, pues rápidamente los dejó chiquitos, ¿no?
Y entonces tuvo que viajar a Egipto y a la India con maestros espirituales ya más avanzados. ¿La India? Sí, en India y en Egipto. Primero fue a Egipto y de ahí se fue a India. ¿Está en la Biblia que fue allá? En la Biblia nada más se sabe que unos sabios se lo llevaron. No se sabe a dónde, aunque la Biblia insinúa que a Egipto, ¿no? Pero lo que se sabe en los evangelios que fueron prohibidos por la iglesia, que se conocen como evangelios gnósticos, se sabe que Jesús después de India también estuvo en los evangelios apócrifos, todos esos libros que fueron prohibidos, se sabe que estuvo en la India y en el Tíbet y en Egipto, aparte de Egipto. Y luego regresa a los 30 años de edad a cumplir una misión material espiritual simultáneamente. Y es lo que conocemos como su vida pública, haciendo milagros, curando a la gente, dando enseñanza, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Y luego esos mismos evangelios apócrifos o gnósticos también hablan de qué pasó después de la resurrección. Y hablan de que estuvo 11 años todavía enseñando a sus discípulos, después de la resurrección. Obviamente en secreto, ya su vida ya no fue pública, bueno, decir secreto, sino discreto. Ya no andaba entre la gente, porque él ya había cumplido una misión pública y después venía una misión para con sus discípulos directos. Y bueno, no era el tema, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos viendo cómo un ser completamente despierto, resurrecto, ¿sí? No se va del mundo materia, todavía se queda 11 años. Y lo que se dice también en todos estos evangelios es que él, y en la tradición oral que no está escrita, pero se ha ido transmitiendo, se dice que él continúa en su cuerpo físico, no tiene la necesidad de morir. Nada más que él mantiene su cuerpo físico en otra dimensión. Y cada vez que él quiere o él sabe que debe presentarse en esta dimensión, lo ha hecho. En la historia de la humanidad, en estos 2000 años, desde su crucifixión, se ha presentado en algunas ocasiones. Ha habido testigos que lo conocen, ¿sí? Y lo ven con sus llagas, en sus manos, en sus pies, en la costilla, ¿no? Tiene una herida en la costilla. Le enterraron ahí en el costillar una lanza, ¿no? Entonces tiene las cicatrices. Y esto es porque él va a regresar a la escena mundial, ¿sí? La Biblia dice, vino como cordero al matadero, pero regresará como león a hacer justicia, ¿sí? Pero no venganza, justicia. Justicia, es decir, todos los que despertaron o están trabajando por el despertar van a recibir ayuda. Y los que de plano no quisieron, porque la oportunidad se le ha dado a todos los seres humanos, pero no todos quieren despertar, quieren seguir en la avaricia, en la codicia, en la soberbia, en la vanidad, nada más en eso. Entonces, la lujuria, los que quieren seguir en eso nada más, pues terminan con lo que quieren. No quieren conocer el mundo espiritual, pues no hay problema, no se les va a obligar. Aunque son formas, cada ser humano es una forma de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? No pasa nada, no se pierde nada ni se gana nada. Pero la nueva era, las formas humanas que no quisieron continuarán, pero en otros planos, donde solo hay materia, por decir. Y aquí en el plano terrestre va a haber un despertar espiritual cada vez mayor. No va a haber ya guerras, enfermedades, pobreza, ignorancia de Dios, ¿no? Que la ignorancia de los libros, pues esa no es tan grave. Ignorancia de qué es Dios, los que hayan elegido ese camino, el camino del amor, el camino de la verdad, el camino de la bondad y de la compasión. Porque aunque seamos formas nada más, somos como burbujas.
en un baño de burbujas, ¿no? O sea, hay millones de burbujas en el agua, ¿no? En la superficie del agua. Entonces, ¿qué más da si se revienta una burbuja? Se integra otra vez al agua, ¿no? De lo que estaba hecha la burbuja, la reventamos. ¿De qué estaba hecha? De agua con jabón, ¿no? Bueno, se reintegra en la tina, ¿no? No se pierde nada. Pero aún así, si somos compasivos unas burbujas con otros, en vez de asesinos unos de otros, o de aprovechados unos de otros, entonces tenemos capital para conocer los reinos espirituales. Por eso es la compasión hacia todos los seres vivos. No nada más eh, porque sea un discurso bonito de, ay, hay que ser buenos y no matar al prójimo. Porque los animales son nuestros prójimos también. ¿Y por qué no matarlo? ¿Por qué no sacrificarlo? ¿Por qué no hacerle pasar por dolor y por crueldad? Por compasión, porque son, aunque sean burbujas, y aunque no sientan, sí sienten. Ujú. Entonces, quien lo comprende y vive de acuerdo a la compasión con otros seres humanos o con los animales, hasta con las plantas, ¿sí? Entonces puede entrar a la nueva, al nuevo reino de Dios que se va a establecer sobre la tierra, ¿sí? Que cada día es más. Cada día son más los que van a despertar. De hecho, se dice que va a haber un despertar masivo en un momento dado. Ahorita toda esa gente que vemos por millones, que estos temas ni les interesan, de pronto los vamos a ver no solo interesados, sino meditando, orando, cantando a Dios para despertar. Hoy en día hay gente que le canta a Dios, ¿no? La religión, pero no para despertar, sino nada más para evitar irse al infierno. O sea, lo que los mueve es el miedo. No, lo que vamos a ver es cada vez más formas humanas, burbujas, que, que le cantan a Dios, pero para fusionarse, para despertar, para dejar de ser, para dejar de tener una falsa creencia de quiénes son. Es como si la burbuja dijera, yo no soy agua con jabón, soy burbuja. ¿No? Así vive el humano cuando está dormido. Y cuando despierta dice, sí soy burbuja, o sea, soy materia, individuo en la materia, pero al mismo tiempo yo sé que soy uno con el todo, que es la tina. Y las otras burbujas de jabón que veo ahí, soy yo mismo, en otras formas. Ese es el despertar, ¿no? Y no queremos huir de lo espiritual, del nirvana, ni tampoco de lo material. Pero tampoco queremos huir de la materia. Es que hay gente, ¿no? Que huye de lo material para quererse refugiar solo en Dios. Y también hay gente que huye de lo divino para quererse refugiar solo en los bienes materiales. Dijo Jesús, no atesoréis en la tierra, donde la polilla y el polvo lo corrompen todo. Atesorad en el cielo, o sea, en el amor. Esa es la única realidad absoluta. Entonces, atesora en el cielo, despierta en el cielo, pero sigue viviendo en la tierra. No renuncies a la tierra, pero tampoco a Dios. Tampoco digas, yo solo sé que no me importa, porque todo es bueno, todo es parte de lo que nos toca vivir. ¿Ok? Voy a ver si aquí hay una pregunta o comentario. No, no hay. Bueno, la otra frase con la que iniciamos la sesión de hoy, Hari Om es una, Hari la materia, Om el espíritu. ¿Ok? En equilibrio, Hari Om. Y la otra es Tat Sat. Completo sería Hari Om Tat Sat. Hari Om significa lo que dijimos, materia y espíritu en equilibrio. Las dos visiones de la realidad en equilibrio. La visión de la burbuja y la visión del agua con jabón, del todo universal. Bien, Tat Sat, Tat significa eso. ¿Por qué eso?
eso que no, que se puede vivir, se puede ser, pero no se puede explicar. Por eso se dice eso. Ajá. Eso que es real, pero que no se puede explicar con palabras. Hasta que dejas de creer que eres la burbuja, ajá, de jabón y te das cuenta que tú eres toda la bañera con la tina y con el jabón y con todo, pero sigues manifestándote aquí en el mundo materia como burbuja, pero ya tienes claro que tú no eres eso, ¿ok? Bueno, cuando tienes esa experiencia, le llamas eso a esa experiencia, porque ni siquiera se le puede llamar el amor, se le llama eso. ¿Por qué? Como explica el maestro Muji, que tú lo conoces, ¿no? El maestro Muji, él eh, dice, el amor no es Dios, no es el ser, el absoluto, el todo. Eso que es real, dice, lo que es omniabarcante, absoluto, ajá, lo no limitado. Eso ni siquiera es el amor. Él explica, el amor es un aroma de eso. El aroma, es su aroma, es lo que emana, es su perfume. Ese es el amor. Pero ¿qué es eso? Ni siquiera se puede explicar. No hay una palabra para hablar, definirlo. Puedes decir Dios o puedes decir otra cosa, pero lo que digas siempre se va a quedar corto, porque las palabras no pueden abarcar eso. Eso abarca todo, pero las palabras no pueden abarcar eso. Entonces, eh, por eso en los indios, en el hinduismo, se dice Tat, eso, eso que es eso, ¿no? Y entonces Sat significa la verdad, eso que es verdadero, eso que es real, lo real. Ujú. Algunos lo traducen como Tat Sat, como esa es la verdad. Bueno, tradúcelo como quieras. Es lo que decíamos, ¿no? No se puede explicar con palabras, no hay palabras para explicar lo que es eso. Entonces los hindúes dicen Tat Sat, eso es verdadero, eso que es verdadero, eso, eso dice, ¿sí? Eso es, eso que es, o como dijeron los judíos, ¿no? Como dijeron los antiguos judíos, dijeron Jehová. Jehová, que traducido al español significa lo que es, soy lo que soy, ¿no? Porque le pregunta a Moisés a Dios, ¿y cómo te llamas? ¿Quién le digo al pueblo que me envió? Y contesta, Jehová. O sea, soy lo que soy. Eso que es, eso, eso. Así es, exactamente. Nos está diciendo Alejandra, lo repito porque a veces no se oye bien. El micrófono solo está de este lado. Ella nos está diciendo que cuando tú le dices al universo, yo soy, el universo contesta, eso es, o así es. ¿Sí? De hecho, el universo eres tú mismo, ¿no? Entonces, por eso cuando le dices yo soy, es como un espejo que le dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy lo que soy, yo soy lo que siempre he sido y lo que siempre soy. Eso, eso. Porque podrían decir, ¿qué soy? Yo soy, pero ¿qué soy? Eso. Volvemos al eso, ¿no? Y volvemos a Tzat, la verdad. A eso se refería Jesús cuando dijo, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Te libera de todo sufrimiento, de toda idea, de todo concepto. Porque cualquier concepto, por bonito y elaborado y perfecto que sea, está incompleto. En cambio, eso, que no se puede explicar con palabras, es lo único que está completo. Más allá de las palabras, ¿no? Entonces, eso significa el saludo que dimos el día de hoy. Hariom Tat Sat. El Padre, Madre Universal, eso que es verdadero, eso que es real. Hariom Tat Sat. ¿Ok? Entonces,
Si no tenemos preguntas, comentarios, sugerencias, reclamaciones o algo que se le parezca, vamos a pasar a la meditación del día de hoy. Vamos a esperar un minutito a ver si alguien envía su comentario o pregunta. Un minuto porque hay retraso. De lo que estamos aquí transmitiendo en vivo a lo que llega la señal a ustedes, más o menos son 40 segundos, un minuto. Entonces, mientras llega, yo espero su respuesta o comentario o pregunta. Mientras mandan de internet preguntas, ¿hay alguna otra aquí? ¿Tampoco? No, al contrario, gracias por estar aquí. Mientras llega alguna, les voy a leer de la historia que leímos el miércoles, un parrafito de esa historia. Dice, el maestro Eckhart Tolle, cuando él tuvo su despertar, dice que entró, eh, que lo único que quedó de él, dice que lo mejor lo leo como está aquí. Dice que la retirada de la conciencia de la forma individual que él creía ser, debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza, como el eterno presente que yo soy. La conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma física mental. Eso sucedió en el momento de su despertar, que lo describimos la semana pasada. Más tarde aprendí también a entrar en este reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte, que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente en este reino. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo, pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Esto quiere decir que todo, aunque sea ultra espiritual, nos haga quedarnos sentados en las bancas de los parques, ¿no? O en el psiquiátrico, aunque sea así de gozoso, de espiritual, de intenso, finalmente también se va. Todo se va. Todas las experiencias físicas, materiales o espirituales terminan. Empiezan y terminan. Pero hay algo que nunca termina. Eso es permanente. Las experiencias de gozo divino, ¿cómo sabemos que van a terminar? Aunque nos parezca que no, porque como estamos en el eterno, en la experiencia de la eternidad, parece que nunca va a acabar. Pero la prueba de que acaban es que hubo un momento en que no estábamos en ese estado. Hubo un momento en que estábamos en el ego. Si esa experiencia fuera permanente, ¿verdad? Entonces nunca se hubiera ausentado. Igual las experiencias materiales no son permanentes, porque si fueran permanentes, ¿qué pasa cuando nos desencarnamos? Ya no estamos en este plano, solo tenemos experiencias en otros planos, pero en este ya no. Tampoco lo material es permanente, pero hay algo que sí, Tat Sat,
eso que es verdad. Eso es lo único permanente. Y es el testigo, el que está observando las cosas espirituales que empezamos a vivir en un momento dado y las cosas materiales, las experiencias materiales y las espirituales. Ambas van y vienen, aumentan, disminuyen, pero lo que nunca aumenta ni disminuye, lo que es realmente real, eso, eso que nunca pasa, eso que es testigo de todo lo que pasa, todo pasa, menos eso que lo está observando. Ese es el verdadero yo soy. Y algo muy interesante de este párrafo es que dice que él aprendió a entrar a ese reino, ajá, ajeno al tiempo y a la muerte, en forma consciente. Puedes entrar a esos reinos espirituales y salir, venir al mundo materia y volver a entrar a lo espiritual. ¿Sí? No eres ni uno ni lo otro. No eres ni la burbuja ni la tina, eres el testigo de todo eso. Y entonces, eh, más abajo dice, eh, bueno, dice que para él lo más fundamental no es todas esas experiencias espirituales, sino la corriente de paz que no lo ha abandonado desde entonces. Dice, a veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Dice él que eso es más fundamental, más importante. Pero todavía más que eso es quién es testigo de eso, de que hay una paz que está ahí en el fondo. ¿Y quién es testigo de cuando esa paz se ausente? Ese nunca pasa. El testigo no. Todo pasa menos el proyector o el testigo. El testigo es el que está proyectando la realidad que él quiere ver. Es el proyector o testigo, como le quieras llamar. Lo aclaro porque a lo mejor no nos quedaba muy bien. Entonces, como no hay más preguntas, comentarios, sugerencias o algo que se le parezca, vamos a pasar a la meditación. Vamos a dar, son 8:10 aquí en el reloj. Vamos a dar 5 minutos. ¿Sí? Otras veces damos 2 minutos, 3 minutos. Ahora vamos a dar 5. A las 8:15, ajá, retomamos la sesión. Mientras tanto, recuerden no, no quedarse sentados. O sea, levántense, tomen agua, caminen, estírense, hagan unos ejercicios de yoga, saludos al sol, vayan al baño. Ujú. Es muy importante que antes de meditar hagan un poquito de movimiento corporal, ¿sí? Bailen, hagan una danza, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos en unos minutos más. 8:15. Gracias. Los voy a dejar en silencio.
Muy bien. Estamos aquí riendo un poquito con el niño de 9 años. Recuerden lo que dijo el maestro Jesús. El reino de los cielos es de los que son como niños. Así que si queremos ya empezar a experimentar esa realidad espiritual, solo sé como un niño. Olvídate de tus obligaciones muy importantes. Aunque sea por un rato, no digo que todo el tiempo. ¿Sí? Y juega como los niños, haz bromas como los niños, baila, ríete, canta, trépate a un árbol, haz bromas, mira, ponle cuernitos al maestro, ¿no? Además, si eres maestro, no te lo tomes tan en serio, ríete de ti mismo, ríete de tu imagen, ríete de tus clases y observa, sé testigo de lo que sucede. Bien, pues ya hemos explicado cómo meditar en otras ocasiones, entonces no lo voy a repetir. Hoy estábamos esperando a dos personas que se iban a integrar a nuestro grupo, Marisela y compañero, se me fue su nombre ahorita, pero bueno, ellos dos iban a integrarse, no llegaron, no los veo conectados, por lo menos no dentro de la sala. A ver, creo que era Eduardo. Sí, Eduardo Flores y Marisela Hernández. Entonces, pues no están en la sala, al menos, a lo mejor están como espectadores, saludos. Eh, Recuerden, traten de entrar a la sala, es mucho mejor porque pueden participar con su cámara y micrófono o con puro micrófono en la sesión para hacer algún comentario o pregunta. Entonces, bueno, eh, entonces no voy a explicar mucho cómo practicar la meditación porque todos los que están siguiendo esta sesión pues ya han estado antes y ya saben cómo practicar meditación. Ya no repito eso, simplemente entramos en estado de meditación ya en este momento. Van a ser 35 minutos, muy buen tiempo. Y al finalizar la meditación, pues si tienen preguntas, comentarios de la plática, de la charla o de la meditación, a veces hay personas que tienen ciertas experiencias que quieren hacer alguna pregunta, pues con todo gusto estaremos para resolverlas. Igualmente, si sus experiencias no las quieren compartir con el grupo, mándenme la pregunta o el comentario que quieran compartir eh, en un mensaje privado y con gusto les doy respuesta o simplemente lo leo si no hay ninguna pregunta. A veces no quieren preguntar, solo quieren compartir sus experiencias en meditación. Entonces, si hay pregunta, la contesto, pero sin dar el nombre de la persona. Si nada más hacer un comentario y lo quieren compartir, pero anónimamente, también se puede. Bueno, vamos a empezar y 35 minutos después eh, retomamos las preguntas y respuestas o simplemente cerramos la sesión del día de hoy. Gracias, nos vemos después de la meditación. Y calladito. Sí, está bien apagada. Prende la de allá, de la escalera. Sí, esa también. Ujú, así, así está bien. Gracias. Entramos en meditación, hijo. Por favor, estés en silencio.
Así, siendo testigos presenciales de todo lo que sucede, vamos abriendo nuestros ojos. Recuerden que la meditación no solo es estar sentados, con los ojos cerrados o entreabiertos, sino ser testigos de lo que es tal como es. Entonces, de esa manera podemos ser testigos aún en la actividad. El hecho de sentarnos, estar en silencio, nos va ayudando a ir despertando al testigo. Y que la mente, que parece pensar por sí sola, se vaya silenciando, también por sí sola. Pero hay que llevar esa atención plena a la actividad. Entonces ubicamos el lugar donde nos encontramos, las personas que están a nuestro alrededor, lo que existe alrededor. Lo ubicamos, no es necesario ponerle nombre, solo miramos. Y vamos moviendo nuestro cuerpo, pero en esa atención plena. Vamos a poner la luz aquí, por favor. Si apagaron la luz en sus lugares, prendanla. Hari Om Tat Sat. Muy bien, si hay algún último comentario o pregunta de alguien, con mucho gusto lo leo. Si alguien quiere participar, por favor. Bueno, de aquí. Bien, pues al no haber más preguntas o comentarios, vamos a dar por terminada la sesión de hoy y llevémonos eso a nuestras diferentes actividades. La presencia. Darnos cuenta que siempre hemos estado presentes y que no podemos ser más de lo que ya somos. Todo. Hari Om Tat Sat. Luego. No está observando la divinidad. Está totalmente conectada a la materia, nada más. Pero ni siquiera de una manera, no es correcta, de una manera equilibrada. ¿Sí? Son seres materialistas, pero dormidos, soñando, creyendo que ellos son ese cuerpo, creyendo que ellos son esa historia, creyendo que ellos son ese personaje que está en sus mentes. En sus mentes hay una historia que dice, soy Juan López, tengo una carrera tal, una familia, vengo de tales padres, y cree que él es eso.
no se da cuenta que eso nada más es un papel que está desempeñando en el drama de la vida o en la trama de la vida. No lo percibe ni lo comprende. Y aunque le habláramos de este tema, mm, todavía está muy cerrado siquiera al tema. Entonces ese sería el plomo, el ego. ¿Qué es el ego? La falsa personalidad, la falsa identidad de quiénes somos en verdad. ¿De acuerdo? Entonces, el ego, el plomo, ni siquiera aparece en las representaciones de San Pedro. Solo aparecen dos llaves, una de plata y una de oro. Entonces, esa personalidad, esa entidad que creemos ser, ese ente que creemos ser, obviamente se disuelve, se va disolviendo en la plata y en el oro. Es decir, en la conciencia despierta del mundo materia y del mundo espiritual. Ajá. Pero si no despertamos en ninguno de los dos, seguimos en el plomo. Ahora, hay quien despierta en el mundo materia, su conciencia de la materia está muy despierta. Ajá. Tiene, por ejemplo, mucho conocimiento sobre la química, la biología, la física, ¿no? Como el ejemplo de los científicos. O tenemos también otro ejemplo que son las gentes que gobiernan este mundo material, ¿no? Los altos, em, los altos políticos, ni siquiera políticos, los que están más arriba de los políticos, ¿sí? Sabemos que hay gente que controla este mundo. Investigamos tantito, no se necesita demasiado. Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde se encuentre cada quien. Gracias por participar en esta sesión del día de hoy, lunes 4 de agosto del 2014. Bienvenidas y bienvenidos. Hari Om Tat Sat. Hari Om significa Hari es la materia, la mitad del universo o la madre. Y Om se refiere al espíritu, el Padre, la otra mitad del universo. Claro que es un juego decir que es la mitad del universo, es una metáfora nada más, porque el universo no está partido en mitad, en partes, ni en mitades, ni en tercios, ni en ningún cachito. El universo es una sola pieza. Entonces, pero sí podemos tener dos perspectivas o dos ángulos para ver la misma realidad. No es que hay dos realidades, solo hay una realidad y podemos verla desde el punto de vista meramente espiritual, y eso es lo que recordamos cuando decimos Om. Y también podemos ver la realidad desde un punto de vista meramente material, y eso es lo que recordamos cuando decimos Hari. Entonces, cuando decimos Hari Om, es un saludo de la India, un mantra de la India. Estamos recordando nuestro compromiso con nosotros mismos de ver el mundo desde esas dos visiones simultáneamente. ¿Sí? Platicábamos el otro día aquí está con nosotros una psicóloga que también es una maestra espiritual, y también tenemos un pequeño que también es un maestro espiritual de 9 años de edad, y platicábamos con ellos, y el otro día ella me comentaba que en los hospitales psiquiátricos hay mucha gente que es considerada como gente enferma con alguna patología más que psicológica, psiquiátrica, es decir, a nivel de daño cerebral, de que no está funcionando bien la computadora central de este cuerpo.
Y me dice que muchas de esas personas, a lo mejor no todas, pero muchas de ellas en realidad están en otros planos espirituales, disfrutando de la vida, ¿sí? Y ya no quieren volver aquí al mundo de la materia. Sin embargo, aquí en el mundo de la materia siguen teniendo un cuerpo físico, que aparentemente está ido, está perdido, está ausente. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo un desequilibrio porque efectivamente está renunciando este ser o esta persona a la experiencia de la materia. Y es entendible porque el espíritu es algo tan hermoso, tan bello, tan satisfactorio, que es comprensible, ¿verdad? Que no quieran volver a este mundo de lágrimas, como dicen por ahí. En la Biblia dice, este mundo donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Y la Biblia, esa Biblia hebrea, cuando habla del otro mundo, del mundo espiritual, habla de que es una región donde solo hay leche y miel. Pues con eso están diciendo en forma metafórica que es una vivencia deliciosa, hermosísima, estar en esas dimensiones. Entonces, pues es entendible, ¿verdad? Sin embargo, por muy entendible que sea, sí hay que reconocer que hay un desequilibrio. Y ese desequilibrio termina cuando uno, por voluntad propia o por voluntad divina, que al final de cuentas se funden y son una sola, como ya hemos explicado en otras sesiones. Entonces, esa voluntad nos invita a, a no renunciar a lo material en pos de lo espiritual y viceversa, no renunciar a lo espiritual en pos de lo material, sino vivir en un perfecto equilibrio entre ambos aspectos, entre ambos puntos de vista, porque vuelvo a repetir, no son dos realidades, es una sola que se puede ver desde dos enfoques, desde dos puntos de vista. Entonces, el equilibrio es cuando tenemos los dos. Y eso es lo que nos recuerda el mantra con el que iniciamos el día de hoy, esta sesión de satsang. El mantra dice Hari Om. Hari, la materia. Om, el espíritu. Esto es en la India, pero en el conocimiento que usamos en Occidente, ¿verdad? Equivale a lo mismo. El padre, pattern, de ahí viene la palabra padre, pattern, patrón. Es la misma raíz etimológica. Un pattern, un padre, un patrón, es un modelo a seguir o un modelo del cual proviene todo. Del cual todo lo que existe está sacado de ese modelo original. Entonces, eso es el espíritu. Esa es la parte pattern, la parte masculina. Y la parte femenina, mater. Mater, ¿sí? De ahí proviene la palabra madre y la palabra materia. Entonces, cuando tenemos un equilibrio entre el padre y la madre tierra, la madre naturaleza, incluso la madre cosmos, se utiliza también ese término en la India, se le llama Prakriti, a la madre cosmos. Se dice que todas las galaxias, todas las estrellas, todo el universo es una madre, es nuestra madre espiritual o nuestra madre divina. Y aquí en la Tierra, pues, es lo que conocemos como la madre naturaleza, la madre tierra. ¿Sí? Entonces, esa es la parte material, materia, madre del universo. Que, vuelvo a repetir, solo ver el universo como si fueran dos partes, una material y una espiritual, es solo una convención, un convencionalismo que usamos
para pensar, creer en nuestra mente que existen dos partes, pero no hay dos, solo el universo es uno solo y es material, espiritual simultáneamente, ¿sí? Solo la mente humana es la que divide la materia y el espíritu en dos. Y está bien para fines de explicación, de estudio, de comprensión, pero para fines de entender la realidad como realmente es, de empezar a percibir la realidad, es bueno recordar siempre que no hay dos realidades, no hay dos partes. ¿De acuerdo? En ese sentido, también quisiera mencionarles otra analogía, otra metáfora, que es las llaves de San Pedro. Se dice que Pedro, el que fue apóstol de Jesús, se dice que él, en la mitología cristiana, ¿verdad? Él es el guardián del cielo, él es el que está a las puertas del cielo vigilando que no entre quien no debe entrar. Ajá. Y él es el único que tiene las llaves del cielo, las llaves del paraíso. Ya en otras sesiones anteriores también hemos explicado qué es el paraíso, qué es el reino de los cielos, el Tamuanchán, el jardín de las Hespérides, el Nirvana, el Olimpo, como cada quien le ha llamado en las diferentes culturas. Es un estado de la conciencia paradisíaco, un estado de la conciencia de dicha eterna. Bueno, entonces, ¿cuál es el paraíso? ¿Cuáles las llaves de ese paraíso? Bueno, pues este personaje mitológico, San Pedro, aunque existió el personaje histórico, pero también hay que reconocer que hay una parte de mitología en toda la historia. Bueno, pues él, San Pedro, tiene las llaves, las tiene colgadas en una cadena en su pecho. Y estas llaves están cruzadas en su pecho. Están las llaves así cruzadas en la altura del pecho. Sobre una llave sobre la otra, sobre la llave plateada, la llave dorada. ¿Sí? Esto es bien importante porque representa un simbolismo, que las llaves para entrar al cielo, una es la plata y la otra es el oro. Y históricamente se ha representado con la plata o con la luna, o con los destellos plateados de la luna a la materia. Y con el oro y los destellos dorados del oro se ha representado al espíritu. Esto ha sido en muchísimas culturas así. La plata y el oro. La plata es la materia y el oro es el espíritu. ¿Ok? Y hay un tercer metal, bueno, hay muchos más, pero por ejemplo, en los alquimistas de la Edad Media se usaba el plomo y se buscaba transformar el plomo en oro. ¿Qué es el plomo? Es ese tercer metal pesado, denso, que no tiene las propiedades de la plata o del oro, como la alta conductividad, por ejemplo. Es un metal grosero, es un metal que no transmite el magnetismo ni la electricidad realmente ampliamente. Entonces, el plomo representa la personalidad del ser humano cuando está en el ego, cuando el ser humano está desconectado de la divinidad. Y vemos millones de seres humanos por ahí en las calles todos los días, ¿verdad? En las escuelas, en las oficinas, en la televisión, desconectados, ¿no? Desconectados de la presencia divina. Y ya lo hemos explicado también antes, es imposible desconectarnos de la presencia divina, pero la conciencia de esos seres humanos, la atención,